Buenos días, sean bienvenidos a nuestro culto de adoración. Hoy nos encontramos celebrando el 17º domingo después de Pentecostés. Dios no nos promete en su palabra que nuestra vida en este mundo va a ser fácil. De hecho, nos dice que vamos a sufrir nuestras cruces, es decir, que sufriremos por causa de su nombre. Pero nosotros cargamos esas cruces de buena voluntad y con confianza, porque sabemos que ha hecho Dios por nosotros. Nunca nos dejará. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Comencemos nuestro servicio cantándole a nuestro Dios. Cantemos el himno. Sale a la lucha el Salvador. Comencemos nuestro servicio como debe de comenzar todas nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Confesemos nuestros pecados. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso, y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. A ti, oh Dios, elevamos nuestros corazones diciendo: Santo y misericordioso Padre, confieso que por naturaleza soy pecador y que te he desobedecido con mis pensamientos, palabras y obras. He hecho lo malo y dejado de hacer lo bueno. Por esto merezco tu castigo, tanto en esta vida como en la eternidad. Pero, confiando en mi Salvador Jesucristo, te suplico: Señor, ten piedad de mí, un pobre pecador. Cantemos todos juntos el Kyrie. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Maravillémonos en la declaración del perdón. Dios, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y ha dado a su único Hijo para entregar su vida en rescate por todos. Por lo tanto, yo, como ministro llamado por Cristo y por su autoridad, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos todos juntos el Gloria in Excelsis. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, tú solo lo eres, Señor. Solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte, concede misericordiosamente que tu Espíritu Santo ilumine y dirija nuestros corazones en todo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura para este día viene del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 10. Dice la palabra del Señor así. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo?
el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esto es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo para este domingo es el salmo número 116. Lo haremos de manera responsiva. Dice el salmo para este día así: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto lo invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó, Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. pues tú has librado mi alma de la muerte. Mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar, Andaré delante de Jehová. en la tierra de los vivientes, Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. y dije en mi apresuramiento: Todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová? Por todos sus beneficios para conmigo, Tomaré la copa de la salvación. e invocaré el nombre de Jehová, Ahora pagaré mis votos a Jehová. delante de todo su pueblo, Estimada es a los ojos de Jehová. la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza. Invocaré el nombre de Jehová, A Jehová pagaré ahora mis votos, delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová. en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. La segunda lectura está escrita en Santiago capítulo 2 versículos 1 al 5, 8 al 10 y 14 al 18. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienen obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Aleluya. El Santo Evangelio para este domingo está escrito en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice el Santo Evangelio para este domingo así. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y él comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El Evangelio del Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz a todos ustedes de aquel que es, que era y que ha de venir. Amén. Mis amados hermanos en Cristo, todos tenemos opiniones de diferentes personas en diferentes tiempos. Cuando llegamos a un trabajo, muchos preguntamos cómo es nuestro empleador, o bien preguntamos sobre la descripción del puesto que ocupa. Muchas opiniones hacemos en nuestro día a día. Algunas veces nosotros damos nuestra opinión y otras más las oímos de alguien más. En este último caso, cuando se nos comparte la opinión, genera una base de conocimiento y muchas veces de confianza. Cuando pedimos opinión sobre una escuela, nos importa la opinión que se tiene de algún maestro en especial. Con ello generamos confianza en el trato con ellos y la responsabilidad que les otorgamos. Cuando confiamos en alguien, no nos quedamos callados. Si alguien pide opinión sobre esta persona, se la damos con confianza porque le conocemos. En nuestra vida como creyentes también damos opiniones sobre personas y cosas, pero estas no se comparan con la opinión que damos a los que nos rodean sobre quién es Jesús. Por obra del Espíritu Santo y el estudio de la Biblia, conocemos bien la respuesta a esta pregunta. Confesamos quién es Jesús. Él es el Cristo, que viene para cumplir con la voluntad de su Padre. Hoy vamos a meditar en el Evangelio del día. En él, Jesús está hablando con sus discípulos. Él sabe que el fin de su ministerio está cerca. Mientras ese día llega, la gente ya había oído o visto a Jesús. Habían sido testigos de los milagros que hizo, de las enseñanzas que había anunciado y del amor y compasión que había mostrado a la gente. Con todo esto, no cabe duda que la gente ya había hablado sobre Jesús y sus hechos a los que les rodeaban. Pero, ¿conocía la gente de verdad quién es Jesús? Jesús, conociendo esto, usa esta situación para enseñar a sus discípulos. Él les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos contestaron con los rumores que habían oído. Conocían las ideas de la gente. Ellos le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. La gente había sido testigo de las obras que Jesús había hecho. Vieron sus milagros, oyeron sus palabras, pero con todo ello no entendieron. Estaban confundidos. Ellos decían que Jesús era Juan el Bautista, quien fue respetado por la gente por su predicación de arrepentimiento y su vida moral. Pero la verdad es que su trabajo como quien prepararía el camino del Mesías había concluido con su muerte a manos del rey Herodes. Algunos más tenían la idea de que Jesús había sido Juan levantado de entre los muertos. Otros lo vieron como Elías, el gran profeta, a quien Dios llevó consigo al cielo vivo. Pensaban que Elías había regresado en la persona de Jesús para marcar la venida del Mesías. No cabe duda que el ser comparado con estos personajes era un gran honor, pero la gente aún no sabía la verdad de quién era Jesús. Él es más grande que Juan, Elías o un profeta. Al ver los milagros de Jesús, buscaban una explicación sobre ellos. Buscaban que ellos entraran en su razón.
confiaban en su propia razón humana para identificar a Jesús, pero esto no era suficiente. Una vez que Jesús oye la respuesta, ahora hace una pregunta de una manera personal a ellos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro, como portavoz de los otros, responde con una hermosa confesión de fe obrada por el Espíritu Santo. Esta confesión es la piedra angular de la iglesia. Pedro dice: tú eres el Cristo. El título Cristo significa el ungido y es muy importante. Jesús fue ungido, apartado por Dios para cumplir las promesas que Él había dado a su pueblo de un Salvador que vendría para rescatar a todo el mundo del pecado, el diablo y la muerte. ¿Cómo es que llegó Pedro a esta conclusión? Pedro fue un testigo de primera mano. Pedro conocía el mensaje de los ángeles en Belén que decía: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Vio a Jesús vivir en pureza sin pecado. Oyó las palabras del cielo cuando Jesús fue bautizado que dijeron: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También oyó al mismo Jesús decir a la mujer del pozo de Samaria: yo soy el Cristo, el que habla contigo. Además de estas palabras, Pedro vio los tantos milagros que Jesús hizo: cambiar el agua en vino, dar de comer a 4,000, sanar a los enfermos, incluso levantar a los muertos. Y uno de los milagros de los cuales fue testigo fue también, como lo vimos la semana pasada, el hecho de que Jesús sanó a su suegra. Los discípulos vieron tales milagros que solamente Dios podía hacer. Creyeron y confesaron la verdad que Cristo es el Dios verdadero. Así como muchos en el tiempo de Jesús no creyeron aún con el testimonio, muchos hoy no aceptan la verdad sobre Jesús. Él es Dios y hombre en una sola persona. No creen posible que Él sea el único camino al cielo. Mis amados hermanos en Cristo, tengamos cuidado para no ser engañados. Hoy en día hay lobos disfrazados de ovejas que vienen con un mensaje que quita la gloria y honra a Jesús, que lo hace ver como solo un buen maestro, como un hijo adoptivo de Dios, como un ángel creado por el cual Dios obró, y no lo ven como quien es en verdad, como el Dios hombre, ungido para ser el Salvador desde la eternidad, quien es digno de recibir toda la gloria y honra que es reservada solo para el Señor. Nosotros, al igual que Pedro, conocemos la evidencia que nos muestra quién es Jesús, todo esto a través de la Biblia. Es por ella que confesamos que Jesús es el Cristo, porque así nos lo dice la santa palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos lleva a creer y a confesar, junto con Pedro y con la cristiandad de todas las edades: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestra confesión no se queda solo con que Jesús es el Hijo de Dios, sino que va más allá y damos testimonio de su obra a los que nos rodean. A través de la Biblia se nos explica el propósito de la venida a la tierra también de Jesús. Él vino para hacer la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús compartió esta verdad con sus discípulos cuando comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esto se los enseñaba claramente. Jesús hablaba con claridad en cuanto al plan de salvación con sus discípulos, para que esto no fuera una sorpresa para ellos, para que la muerte en la cruz no causara confusión y entendieran el propósito del siervo del Señor. Jesús les dice que es necesario padecer y morir, pero ¿por qué era necesario? Por el pecado que había hecho una separación entre los hombres y Dios. Los hombres no pueden arreglar este problema grande por sí solos. Por el pecado somos enemigos de Dios. Por ello el hombre natural se inclina y se llena de maldad cada día, sea a través de un pensamiento privado de avaricia, una palabra de odio o una obra de enojo. Y es por este pecado que estamos separados de Dios, y por el cual todos merecemos la muerte eterna y sufrir el tormento eterno en el infierno, separados de Dios. Pero en su gracia, Dios no abandonó al mundo, sino que tuvo misericordia y llevó a cabo el plan para la salvación de los pecadores. En su santidad y justicia, Dios tenía que castigar a los pecadores. Este plan fue consumado en la persona de Jesucristo. Él pagó por nuestra culpa a través de su vida santa, en la cual no cometió pecado, su sufrimiento inocente, su muerte y resurrección. La muerte de Jesús fue la paga por el pecado. Cuando el hombre fue incapaz de salvarse a sí mismo, Dios lo hizo todo. Pero, ¿cuál fue la reacción de Pedro ante el plan de Dios? La Escritura nos dice que Pedro tomó a Jesús aparte y empezó a reconvenirle.
Pedro se equivocó al intentar decirle a Dios la mejor manera de llevar a cabo su obra. Pedro buscaba una manera fácil para Jesús. Quería evitar que Jesús sufriera y que muriera. De hecho, por su actuar, Pedro estaba diciendo: Dios, tu manera es demasiado difícil para Jesús, demasiado humilde. Sería mejor establecer un reino de gloria en el mundo, con Jesús como rey, y todo esto sin sufrimiento. Pero, ¿en dónde habría terminado Pedro y nosotros si Jesús hubiera establecido un reino en el mundo en lugar de morir? Esta sección nos suena familiar, ¿verdad? Nos recuerda las tentaciones en el desierto, cuando el diablo le dice a Jesús que lo adore y que con esto le dará los reinos. El diablo le dijo: Jesús, tú no tienes que sufrir, tú puedes ser rey. Pero con esto viene el hecho de que nosotros no seríamos librados del pecado y la condenación con ello. Este no era el plan de Dios, el plan que venía a cumplir Jesús. Solo había un plan. Solo el plan de Dios importaba y no más. Jesús sabía que su muerte inocente era la única forma de pagar por los pecados de toda la humanidad. Ante las palabras de Pedro, Jesús responde: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A pesar de la necesidad del perdón, ¿no estamos tentados a pensar como Pedro? ¿No preferimos confiar en nuestros propios planes? ¿No nos tardamos en hablar del Salvador que fue crucificado por nosotros y consideramos la muerte en la cruz como demasiado humilde para Dios? Estas son las tentaciones que trae Satanás para distraer nuestra vista de nuestra necesidad del perdón por la cruz, muerte y resurrección de Cristo. Estas son las cosas de hombres que se oponen a las cosas de Dios. Mis amados hermanos, que Dios nos preserve de tales tentaciones. En nuestro texto, Jesús dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Mis amados hermanos, en nuestra vida, Dios no nos promete días sin problemas, días de éxito. No nos promete un camino de flores y una vida feliz. Pero hay algo que sí nos promete y que vale mucho más. Esto es la promesa de la salvación. Una salvación dada en gracia, en amor, a través de Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es la verdad que nos muestra la Escritura de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador y Redentor. Que esta verdad continúe firme en nuestros corazones y que por ella seamos consolados y llenos de gozo en que tenemos la dicha de que nuestra fe está fundada en la confesión de Pedro, la piedra angular de la Iglesia por los siglos, la piedra que es la base de la Iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ahora hagamos una confesión de fe a través de las palabras del credo apostólico. Digamos todos juntos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantémosle a nuestro Dios, cantemos el himno día en día. Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Y en ti el Cristo me acompaña,
Oremos por todo el pueblo de Dios conforme a sus necesidades. Amado Señor, te damos gracias porque por tu santa palabra te nos has revelado como nuestro Señor y Salvador, como el Cristo prometido, quien vendría para salvar al mundo del pecado y reconciliarnos con Dios. En este mundo hay mucha confusión y falsas ideas de quién es tu amado Hijo, nuestro Señor. Hay muchas malas interpretaciones del propósito de su obra en este mundo. Señor, ayúdanos ante la tentación de oír e ir en pos de estas falsedades. Danos, Señor, corazones firmes que confíen en ti. Alimenta nuestra fe por medio de tu santa palabra. Señor, cuando el mundo se confunde y no sigue la verdad, haz que tu palabra brille y sea lumbrera a nuestros pies, que disipe nuestros temores, que ella sea nuestro pan para nuestras almas, que nos dé fortaleza y vida. Danos, Señor, el valor de confesar a nuestro Señor y Salvador ante los que nos rodean, que la adversidad no nos aparte de ti, Señor. Cuando estemos atravesando por problemas y males, que sean tus santas promesas nuestra fortaleza, que en ellas recordemos tu amor y nos aferremos a ti. Señor, hemos conocido la grandeza de tu amor por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hoy venimos a ti, Señor, con nuestras muchas tribulaciones. Aún peregrinamos en este mundo roto por el pecado y sufrimos por ello. Es por eso que hoy, Señor, venimos a ti pidiendo por los que están enfermos. Sánale, Señor, si es esta tu voluntad. Te pedimos por los que sufren por dar testimonio de ti, Señor. Sé su fortaleza y danos corazones afines, Señor. Señor, danos paz y fortaleza por medio de tu santa palabra y capacítanos para la obra que quieres que realicemos para la gloria de tu nombre. Llévanos, Señor, a proclamar quién es Jesús y dar consuelo con esta verdad. Señor, por tu santa palabra nos has dado paz y verdad, nos has revelado la grandeza de tu amor y nos has dado una fuente de consuelo. Mientras estamos en esta tierra, manténnos en ti, Señor. Que tu palabra de vida nos preserve y nos conduzca a la patria celestial. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orando como nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Recibamos la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Cantémosle a nuestro Dios, cantemos el himno, alma cese tu dolor. En tu dolor, todo consumo, Jesús, tu castigo padeció, expirando en una cruz. Alma, ya no llores más, mira a Cristo y vivirás. Sobre el justo se cargó toda tu perversidad. Dios así lo castigó para darte libertad. Mira, triste pecador, Cristo es tu libertador. Si confías solo en
es mi poca fe, dame más, oh Salvador. Oh Señor, propicio sé a mi pobre pecador. Ten, Jesús, piedad de mí, nada puedo hacer sin ti. Mis amados hermanos en Cristo, hemos concluido con nuestro culto de adoración. Seguiremos alabando a Dios a lo largo de nuestros días. Que el Señor de paz, que nos ha manifestado a nuestro Señor y Salvador, les fortalezca y les guarde, que les acompañe en su día a día, y que la verdad que les ha sido revelada a través de las Escrituras de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, les consuele y les mantenga firmes mientras peregrinan a casa. Que tengan un buen inicio de semana y que Dios les bendiga. Vayan en la paz del Señor. Amén.